En orden a establecer algunas diferencias entre conceptos, voy a continuar diferenciando justamente algunos que se suelen usar también de manera indistinta, aunque su significado y sobre todo sus implicancias sociales, económicas, culturales son muy diferentes. Me refiero, por ejemplo, a la diferencia entre igualdad e identidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de igualdad dentro del campo de los estudios de género o de las políticas de género? Estamos hablando de igualdad de derechos, estamos hablando de igualdad en el acceso a oportunidades, a todas las oportunidades. Estamos hablando de igualdad en el acceso, digamos, y en el disfrute de los recursos, tanto económicos como culturales, en la participación en todos los ámbitos sociales y en todos los niveles en cada ámbito social. Eso es la igualdad, ¿no? Pero no es lo mismo que identidad, no es lo mismo que pensar que las mujeres, para poder emanciparse de su subordinación o de su discriminación, necesitan acomodarse, homologarse a la cultura masculina, bajo ningún punto de vista. Incluso podemos decir, y lo vamos a hablar después, que muchos de los aspectos, las características atribuidas a la masculinidad, lo que se llama la masculinidad hegemónica, que está cambiando, a los varones, son nocivos. Son nocivos para ellos en términos de su salud, en términos de su bienestar físico y psicológico, emocional, como el afán de poder, la violencia, digamos, el éxito. Bueno, hay muchos estudios al respecto de la influencia negativa que tienen esas características, como digo, en la vida de los varones. Entonces no es nuestra pretensión que las mujeres, que también las características atribuidas tienen restricciones y tienen limitaciones, pero abandonen digamos, su femineidad, sino que la cuestionen, la problematicen, la cambian, pero no es para adaptarse a la cultura hegemónica de los varones. No es lo mismo hablar de diferencias que de desigualdad. Todos somos diferentes, todos y todas somos diferentes. Sin embargo, esas diferencias históricamente han sido conformadas como desigualdades. Es decir, es diferente una persona de una determinada, por ejemplo, etnia, de otra persona, de otra etnia. Sin embargo, algunas han sido consideradas superiores y otras inferiores. No es lo mismo, todos somos diferentes en términos de nuestras capacidades, pero hay algunas capacidades que se valoran más que otras. Por ejemplo, más el pensamiento racional que el intuitivo, más también lo racional que lo emocional. Es decir, no voy a abundar en ejemplos, pero ustedes piensen cuánto de las características tienen un valor distinto y vean entonces que ahí estamos hablando ya no de diferencia, sino de desigualdad. Y es la desigualdad la que tenemos que abordar y transformar. Y por último, no es lo mismo hablar de igualdad que de equidad. Igualdad ya lo mencioné antes, pero ¿qué quiere decir equidad? Equidad quiere decir una redistribución del valor y los recursos. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, las leyes de cupos, en el que en muchos países de la región y en el mundo hay, o sea, quiere decir las leyes que, digamos, habilitan a que haya un cupo de mujeres en las listas para los cargos políticos o para otras cuestiones. ¿Qué está viendo ahí? Ahí está viendo una política, una intervención que tiene que ver con la equidad. ¿Qué quiere decir esto? Con la justicia. Se entiende que las mujeres no hemos tenido las mismas oportunidades que los varones, hemos tenido más bien restricciones. Entonces, para poder reparar esas inequidades anteriores es que se da esa posibilidad, se ha conseguido en realidad esas intervenciones que nivelan las desigualdades preexistentes. Bueno, estos son algunos de los conceptos quizás muy teóricos, pero si ustedes se ponen a pensar en la escuela, en la propia vida, van a darse cuenta muy claramente que muchas veces confundimos estos conceptos y esa confusión no es solo un problema semántico, es un problema de que lleva a caminos diferentes en la forma de intervención.